Hola, soy Iván Blanco y esto es Marketing de Influencers. Un programa perfecto para todo tipo de profesionales, desde aspirantes a influencers, pasando por influencers, creadores de contenido, marcas, emprendedores y por supuesto todo tipo de profesionales del marketing. Aquí desterraremos mitos y prejuicios que existen contra este sector, explicaremos cómo llevar estrategias de marketing de calidad trabajando con ellos y hablaremos de temas de actualidad. No olvidéis suscribiros en cualquier plataforma de podcasting para estar atentos a nuevos episodios y dejar 5 estrellas si me escucháis desde Spotify. Abrocharos los auriculares, ¡que comenzamos! Hago este episodio a raíz de una noticia que saltó a los medios españoles la semana pasada. Supongo que en Francia habrá saltado un pelín antes, que era que en Francia, este lunes, salía una consulta pública para regular la actividad de los influencers. Esto venía, bueno, un poco para proteger al consumidor, ya que los influencers son al final un medio más de publicidad, y bueno, protegerlo sobre todo pues en frente a fraudes, estafas, etcétera, etcétera, o incluso malas prácticas, como no señalar que se trata de publicidad cuando, por ejemplo, lo es. Esto también lo podemos hilar un poco con otras noticias, como podrían ser la prohibición que se hizo este año, a principios de año, creo que fue más o menos, en China, que obligaba, obligación por parte del gobierno chino a los influencers que para determinados temas, digamos que más complejos a la vista del gobierno, ya sean, por ejemplo, derecho o medicina, que había que tener unos estudios superiores que los acompañaran. Por tanto, se evitaba un poco, pues, que determinadas figuras públicas, por ejemplo, hablasen de medicina cuando, vamos a decir, entre comillas, no tuvieran ni idea. Bueno, esta medida podríamos verla dentro de un marco lógico, pero bueno, digamos que en China muchas de las noticias pues a veces no son tan lógicas, sobre todo para una sociedad como la que vivimos en Europa. Y también, por ejemplo, pues esa regulación venía acompañada también de otras prohibiciones más controvertidas, como eran, por ejemplo, que se prohibía a los streamers y a los influencers mostrar, digamos, una vida excesiva, que iba desde, por ejemplo, que no se les viera con mucha comida, cosa que me pareció bastante curiosa, que no llevaran una vida extravagante, lujo, también se hablaba un poco de conductas o vestimentas de incitación sexual. Bueno, era, digamos, una regulación bastante restrictiva en determinados ambientes. Y bueno, también vimos como este año, por ejemplo, una de las grandes influencers a nivel mundial, como Kim Kardashian, recibió una multa por anunciar una criptomoneda y además no señalar que la estaba anunciando. Y también ahora, recientemente, varios famosos con figuras bastante potentes dentro de las redes sociales y del mundo del famoseo, digamos, entre comillas, en general, también están en un escándalo con NFTs que, bueno, va a tener también consecuencias legales, porque al final muchas de los NFTs que habían salido, pues bueno, digamos que estaban muy cercanos al fraude. No estoy hablando, por supuesto, de los NFTs, que pues, evidentemente será como todo y habrá mejores y peores intenciones, pero bueno, sí que fue un sector en el que atrajo a bastante, bueno, digamos, estafador, fraude, etcétera, etcétera. Y bueno, pues ese escándalo, pues digamos que salpicó a muchos influencers y a muchos famosos que anunciaron este tipo de productos sin ni siquiera tener suficiente información. En España también ha habido polémicas, pero por ahora no existe una regulación tan sólida, pero sí que ha habido polémicas, como por ejemplo la de las toallitas para el acné, no sé si la recordáis, que anunciaron bastantes influencers y que bueno, que además de ser un producto enfocado a adolescentes, con el peligro que eso conlleva, pues al final no eran unas toallitas simples desmaquillantes o unas toallitas de limpieza facial, sino que eran unas toallitas que tenían una sustancia en
en el líquido en el que venían humedecidas, que al final era un medicamento y por tanto pues no podían ser anunciadas sin ni por una persona que no fuera un especialista ni en una red social así de forma tan a la ligera, digamos. Entonces, bueno, al final un poco, a raíz de todo esto, de todo este condensado de pequeñas noticias o pequeños sucesos que han ocurrido en las redes sociales en los últimos tiempos, pues la lectura sobre todo que yo saco es que al final, pues, empieza a respetarse, digamos, ya al sector de los influencers y a tenerlo en cuenta. Al final ya no se considera que son 4 muy, muy, entre comillas, frikis en su casa grabándose en directo o 4 personas que se hacen fotos en Instagram. No, ya se respeta el sector, ya se sabe que lo que diga cualquier influencer pues ya son tan líderes de opinión como cualquier otra figura pública y que por supuesto compiten con los medios. Compiten con los medios para liderar la opinión y para digamos, los contratos publicitarios. Por tanto, pues evidentemente ese respeto pues también trae unas consecuencias y por supuesto esas consecuencias pues son que se le pide muchísima más responsabilidad al sector y se le pide pues estar arreglado. Y a la vez pues evidentemente al igual que las redes sociales estamos viendo como si no son reguladas y si no son las personas que las dirigen no se responsabilizan de los contenidos que en ellas se vierten, pues son muy, muy peligrosas. No puedo decir que tenga una opinión formada del todo de cómo regular esas redes sociales, de quién las va a regular, porque eso también es bastante importante, pero sí que es verdad que queramos que estén o no reguladas, sepamos quién las debería regular y cómo las redes sociales a día de hoy son peligrosas para determinados temas y hay que hacer algo hay que hacer. A día de hoy, la verdad es que no tengo una opinión formada de ello, pero está claro. Entonces, lo que sí está claro es que para tema de influencers, tema de publicidad, etcétera, etcétera, pues por supuesto, creo que deben empezar ya a funcionar pues igual que los medios tradicionales, por supuesto. ¿Qué pasa? Que sí que es verdad que en este tipo de regulaciones y en este tipo de noticias, he hecho un poco en falta que se extienda todo esto pues a todos los medios y no solo a los influencers, porque por poner un ejemplo, en prensa, yo sí que veo muy habitualmente pues a un abuso total del clickbait, cosa que creo que, al igual que podríamos decir que o responsabilizar a un influencer por anunciar, por ejemplo, en el caso de los NFTs, un producto que al final ellos no estaban dentro de la estafa, pero era un producto que te puede salpicar porque al final estamos dentro de una estafa, o como pasó cuando el festival que había contratado a varias influencers bastante de las mayores del mundo y que al final el festival fue una estafa y a ellas les salpicó, pues igual que salpica eso y se quiere que los influencers tengan responsabilidad frente a eso, pues yo creo que abusar del clickbait, por ejemplo, pues es otra forma de intentar engañar al consumidor para conseguir tráfico, para conseguir visitas y para conseguir clics. Y creo que se debería responsabilizar mucho más a los medios de ese tipo de prácticas, porque al final son prácticas también un poco fraudulentas o casi fraudulentas, igual que anunciar algo en tu Instagram y no decir que es un anuncio, con lo que tú tienes la confianza del espectador y abusas de ella o te aprovechas de esa confianza. Pues igual creo que pasa con esos clickbaits, igual que creo que pasa con muchas noticias incendiarias o cuando se tiene cero empatía con la salud mental de la gente a la hora de, por ejemplo, hacer un telediario con noticias falsas que luego pues las rectificaciones son en letra muy pequeña y en la última página del periódico, digamos. Todo este tipo de cosas creo que también deberían ser reguladas y también deberían extenderse este tipo de medidas a este tipo de medios más tradicionales o medios en general, creo. Y luego, por otro lado, también, por ejemplo, en cuanto a la publicidad que estábamos hablando, ya también muchas veces, por ejemplo, en la prensa escrita te encuentras con notas de prensa encubiertas como noticias y
muchas veces está señalado muy pequeño y muchas veces ni siquiera está señalado. Entonces, al final es otra vez publicidad encubierta. La misma estrategia que estábamos hablando que quiere regular Francia en los influencers. Por tanto, creo que que se debe extender un poco a todo. O incluso en las series de televisión, que, por ejemplo, en las series de televisión, Netflix solo está obligado en un capítulo de, vamos a poner 1 hora, bueno, Netflix y todas, en los primeros segundos a poner un iconito que pone que en ese capítulo va a haber product placement, pero al final, durante la hora siguiente, te puede anunciar todo tipo de productos y solo ha tenido que hacer eso. Entonces, si por ejemplo, por poner un ejemplo, un influencer cuando hace una story, vamos a poner de 1 minuto, tiene que tener durante ese minuto el hashtag ad o AD o anuncio, bueno, porque realmente se ha cambiado varias veces ese hashtag, pues realmente ya no compite con las mismas reglas que Netflix, porque además de que en 1 minuto no se te va a olvidar, es que tienes el minuto entero la sombra ahí escrita, mientras que Netflix lo anuncia en los 2 primeros segundos del capítulo y luego te lo puede mostrar a la media hora. Entonces creo que, bueno, quiero sacar un poco el pecho por el sector, cuando por supuesto creo que debe ser regulado, pero creo que debe ser regulado en igualdad de condiciones respecto al resto. Es un poco la lectura de este podcast. Al final, la regulación es importante, pero es importante en las mismas condiciones para todos. Así que nada, me gustaría que me contarais qué opináis, si estáis de acuerdo, si no, si creéis que en algo no llevo razón o si me he equivocado en cualquier forma, en cualquier cosa o en las formas o lo que sea. Y bueno, hablamos de lo que sea y ya sabéis el mail, hola@marketinginfluencers.com y os leo, os escucho y nada, que tengáis un buen día y hasta mañana.